a volverle a invitar, a ver si de pronto el internet ya mejoró y podemos tener una mejor calidad de internet para que esta conversación sea mucho más fluida, para que ustedes también puedan hacer sus chéveres pensar en voz alta a través de los comentarios. Recuerden que ustedes también pueden compartir este Instagram Live. Un abrazo para Olso, para Tauti, que se están conectando, que van pensando en voz alta, dice gran iniciativa, hermanos colombianos que deben sufrir tantas Perdón, condiciones difíciles, además de la falta de libertad. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida otra perdón. vez de regreso. Si quieres, vamos a retomar nuestra conversación y nos contabas cuáles son los problemas a los que se están enfrentando antes de la llegada del COVID-19 y cuáles eran los principales problemas que se vivían en las cárceles del país. No, lo que te decía, o sea, si eso era antes del COVID, el hacinamiento, el dormir 5 personas en una celda de dos por dos, unos encima de otros, sin contar lo que pasa en las URIs, que es donde el primer lugar donde te llevan a ti, que es una celda más o menos de 10 metros donde meten 50 personas, sin adecuaciones, sin baños, sin comida, sin visita. Tienen total violación de sus derechos humanos, no son tratados con dignidad y las personas por más de que cometan un delito tienen el derecho a ser tratados dignamente. Son personas que en Colombia tenemos que buscar, es un proceso de resocialización, no hacer máquinas criminales, porque el tiempo libre que pasan en las cárceles, cuando no tienes nada que hacer, pues simplemente las personas empiezan a trabajar en su resentimiento y en cómo vengarse de esta situación. Ahora, con el tema del COVID, pues el sistema de salud, como te comentaba, es precario, entonces no hay medidas suficientes. La fundación también ha intentado llevar donaciones como tapabocas, protección, ni siquiera las dejan entrar. Es un proceso muy complicado y el gobierno nacional pareciese que quisiera que simplemente los presos o los privados de la libertad tuvieran una muerte conjunta y no les importa, no les importa realmente qué está sucediendo. Bueno, Laura, hablemos puntualmente de estos problemas, pero vamos a hacerlo uno por uno. Nosotros tenemos una pieza, pero no la vamos a poner para evitar que otra vez el internet, ya que lo tenemos estable, se nos vaya a caer. Entonces, el primero de estos problemas que presentan los internos es abuso por parte del equipo de custodia. Esto hace parte de un comunicado que incluso ustedes sacaron, en donde reflejan los principales problemas que se están viviendo al interior de las cárceles del país. Y el primero de ellos es el abuso por parte del equipo de custodia. Esto puntualmente es el IMPEC. ¿Qué está El pasando? IMPEC. ¿Qué está pasando con ese equipo de custodia? ¿En dónde se ve reflejado el abuso, suponemos nosotros, de autoridad por parte de ellos? Bueno, en realidad no podemos tampoco culpar en todo el IMPEC, esto viene del Ministerio de Justicia, que son los que han tomado estas medidas. El IMPEC son personas como todos nosotros que también tienen que tener un descanso y tienen que tener unas medidas con sus familias. El IMPEC, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el abuso de confianza? Ellos son personas que están trabajando turnos de 24 horas, que cualquier ser humano, por más de que sea guardián o que sea militar, pues obviamente no va a poder, y eso se ve reflejado en el trato hacia los internos. Hubo momentos antes de que saliera el decreto que los guardianes entraban y salían de la cárcel. Entonces, eso condujo a que hubieran COVID entre los centros penitenciarios. El abuso de autoridad empezó el 21 de marzo, cuando los diferentes privados de la libertad en diferentes centros de reclusión en Colombia hicieron un cacerolazo, pidiendo que el gobierno nacional se pronunciara y decretara la emergencia carcelaria, donde pudieran escarcelar de alguna manera alguna cantidad de privados de la libertad. Ese día fue el 21 de marzo, donde hubo 23 muertos en la cárcel nacional La Modelo de Bogotá, sin discriminación alguna. Fue terrible, muchachos, la policía entró porque cuando ya pasa este tipo de situaciones, la policía tiene cierto privilegio para entrar. Entonces hubo Ujú. muertes en las cárceles de mujeres, hubo gases lacrimógenos, las maltrataron simplemente por el hecho de pronunciarse. Que por más de que Bueno, una persona esté privada de la libertad, tiene todo el derecho a expresarse libre y voluntariamente. Bueno, acá ya empiezan a llegar algunos comentarios precisamente sobre eso que pasó en aquella fecha, que igual también fue o se dio a conocer a través de los medios de comunicación, porque fue una noticia muy importante en donde también se reflejó, digamos que la angustia de muchas familias por no poder entrar, por no poder saber qué había pasado puntualmente. Y hubo incluso intentos de fuga en su momento, entonces fue una situación muy complicada y este abuso entonces empieza
por este punto. ¿Cuál sería una posible solución, Laura? Nosotros vamos a ir planteando los problemas, pero también es importante, pues ustedes que son una fundación que trabajan en pro de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, supongo que también tienen la oportunidad de analizar estos problemas y empezar a plantear soluciones. Para este puntual del abuso por parte del equipo de custodia, teniendo en cuenta este contexto que nos haces, que incluso los mismos guardianes del IMPEC a veces les toca trabajar muy duro, con jornadas muy largas y cuando eso pasa, el cuerpo se cansa y las reacciones no son las mismas. Entonces, ¿cuál es esa solución que ustedes plantean para este problema? En parte al IMPEC debieron, cuando empezó el tema del COVID, lo que debieron, ellos tienen escuelas penitenciarias, debieron reclutar personas dentro de los centros penitenciarios de tal manera que pudieran hacer unos turnos normales de máximo 12 horas, con eso no estarían desquitándose con la parte interna. Yo sé que es muy, lo que te digo, el IMPEC lo que va a hacer, porque no tienen la capacidad para manejarlo, va a llegar un momento en que simplemente van a decidir abrir las cárceles colombianas, porque esta emergencia a todos nos afecta mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, es muy complicado manejarlo. Y cuando tú ves a la gente sufrir de tal manera, no tienen cómo, o sea, ellos no tienen cómo, son personas que también son empleados, sus altos mandos son los que tienen que responder y tienen que buscar soluciones inmediatas para que esto suceda. Ellos tienen escuelas muy grandes donde pueden llevar al personal a recluirse en los diferentes centros penitenciarios sin necesidad, precisamente por el protocolo del COVID, y formar unos grupos de trabajo donde les permita tener un mayor descanso. Bien, hablemos de nuestro segundo problema, traslado de privados de la libertad de un centro penitenciario a otro sin medidas de protección. Eso fue un problema, lo que ocasionó todo este inconveniente que a la fecha de hoy llevemos 933 infectados de COVID en las cárceles colombianas y 4 muertos, fue porque en Villavicencio no acataron las órdenes del gobierno del decreto 546 del 2020, donde prohibieron los traslados. Se suponía que nadie podía entrar ni salir de los centros penitenciarios y entraban personas de las URIs y hacían traslados dentro de los centros carcelarios. Eso estaba prohibido, decretado por el presidente y la ministra de Justicia. Y el IMPEC no acató esas órdenes. Y aún así lo hicieron y aparte de todo no lo hicieron formalmente con la debida adecuación por el tema del COVID. Era momento Esto, donde las personas infectadas tendrían que haber estado en otros patos. En este momento están mezclados todos con todos. o sea, la situación continúa igual. Continúa igual. Por Y eso en la frente, cárcel de Villavicencio tienen el 70% de contagio. Sí, sin duda la cárcel de Villavicencio en este momento pues es uno de los puntos en donde hay más tensión y más atención también de saber, de conocer qué es lo que pasa, porque día tras día pues esta cifra está aumentando, sobre todo en esta cárcel de Villavicencio, y pues la idea también es conocer el panorama de lo que está pasando en las otras cárceles, porque parece ser que esto se está repitiendo y esto sigue pasando. Entonces, frente a esto y a las medidas, incluso en la Suri también se están conociendo que hay muchas personas contagiadas, que hasta los mismos policías están saliendo contagiados. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar ahí? Legalmente, ¿qué se puede hacer o qué ha dicho el gobierno respecto a esto para disminuir la cantidad de contagiados y, por supuesto, cuidar la vida de otras personas? El gobierno decretó, lo que como te comentaba, hizo un decreto 546 de 2020, donde se suponía, en principio el decreto iba para que escarcelaran a 20.000 personas. Uh En -huh. la escarcelación no hablo que las personas les abrieran la puerta de la cárcel y se fueran para su casa. En la escarcelación era que algunos delitos podían tener una domiciliaria transitoria de 3 a 6 meses según cómo desarrolle el tema del COVID. Ese decreto en principio eran para 20.000 personas, cuando salió publicado solamente acobijaría más o menos de la cantidad de detenidos 4.000 presos, 4.000 privados de la libertad, de los cuales han salido 55. Uh -huh. No han salido más. Ok, y frente a esto hay incluso muchas personas del común que no sabían si esto podía ser una buena idea, teniendo en cuenta pues que siempre es un problema, muchas veces no funciona muy bien el sistema de casa por cárcel y esto puede Sí, darse para posibles fugas, para volver a cometer algún crimen. Bueno, creo que no era estamos. para todos. Espérame un Aló, momento, te perdimos por un momento. Si quieres, puedes volver ¿ya? a empezar la respuesta, sí.
En el decreto se planteó precisamente para delitos menores, Ok. personas de la tercera edad. El problema fue que excluyeron todos los delitos. Entonces nadie va a salir. Entonces una persona de la tercera edad que haya cometido igual un delito por primera vez, que no sea un delito doloso, no sea un homicidio, no sea terrorismo, igual no puede salir, igual está afectado dentro del centro penitenciario, igual están en las mismas condiciones de las demás, porque también no han podido tomar medidas de hacer una separación de grupos con más alto riesgo en diferentes patios. No, no lo hicieron, dejaron a todo el mundo mezclado igual. Lo único que hicieron en la cárcel del Buen Pastor fue que sacaron a los niños que están recluidos con sus mamás, los permitieron salir. Eso fue es lo único que han hecho. Y del decreto han salido 55 personas. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario y el sistema penal judicial en Colombia es muy débil. Es muy débil. Acá no tenemos una política de reinserción, tenemos una política criminal, el cual nosotros queremos es que la gente pague porque creen que con una cárcel la persona va a pagar sus delitos y sus crímenes. Y no está bien, porque no hay una reinserción. Y precisamente acá están hablando de que la casa por cárcel no funciona porque falta resocialización y la falta de oportunidades también es algo muy difícil a lo que se enfrentan cuando hablamos del tema de casa por cárcel. Claro, yo no te puedo enviar a ti, te saco de una cárcel después de estar 6 meses, un año, 3 años en una cárcel encerrado y te voy a llevar a tu casa y qué vas a comer, porque por lo menos en el centro penitenciario te dan desayuno, almuerzo y comida. Mala, fea, pero te lo daban. Tenías Ujú. agua, luz, tenías un espacio donde dormir y qué vas a comer en la calle. Entonces, ¿qué lo pedimos nosotros al gobierno como fundación? Nosotros hemos venido trabajando con unos proyectos y unos planes que hemos tenido en ejecución, como teletrabajo, escuelas virtuales, eh, que hagan algo, que nosotros leemos el proceso con la mano del gobierno de ayudarnos a darles una sostenibilidad a sus hogares, pero desde la manera de digno. Si tú no tratas a la persona con dignidad, la persona se va a crear resentimiento y es lo que pasa. Vuelven a robar. ¿Por qué? Porque pues salgo de la cárcel, no tengo nada, no tengo que comer, pues vuelvo y robo, vuelvo dentro de la cárcel y eso se vuelve repetitivo. Hay Entonces otro lo que punto. queremos hacer es esa oportunidad de brindarles a las personas esa cooperación. Bien, hay otro punto dentro de los principales problemas que ustedes resaltaban y es la atención inadecuada para un interno con sintomatologías del COVID-19. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el paso a paso, de pronto, si ustedes lo conocen, de lo que está pasando dentro de las cárceles colombianas cuando se sospecha que algún interno puede estar contagiado de COVID-19 o cuando se confirma que tiene COVID-19? Bueno, en el centro penitenciario, digamos, acá en Bogotá, en la reclusión de mujeres, hicieron una especie de hospital ambulatorio, unas Ujú. carpas que hicieron en una de las canchas del centro de reclusión. Nos confirmaron ayer las internas que ya hay 2 infectadas, sino que no han sido publicados, lo tienen escondido. Y lo que pasa es que permiten que las internas sigan conviviendo en el mismo espacio que las demás. O sea, va a crear un contagio masivo. ¿Por qué? Porque no las están aislando, no han hecho pruebas, no les han hecho pruebas a todas las internas de donde, una cárcel va por patios. Entonces, en el patio donde está la interna infectada que se tiene la sospecha, no la han separado, pues ya obviamente pues pudo haber infectado a las demás. En los demás centros de reclusión empezado a hacer brigadas de detención con las pruebas del COVID, pero igual siguen, por información de los mismos privados de la libertad, siguen mezclados todos con todos. Ok, el acceso a tapabocas, geles antibacteriales. Escasamente tapabocas y es un tapaboca para toda la semana, o sea, no tienen presupuesto. El USPEC, que es el encargado del presupuesto de las cárceles colombianas, informa que no tiene el presupuesto suficiente Ujú. para este tipo de emergencia. Entonces se han hecho donaciones, se han hecho varias campañas para llevarles más ayuda a ellos, pero no tienen el acceso a tapabocas ni a geles antibacteriales. Incluso también se ha conocido que los mismos directores de cárceles, incluso los guardias del INPE, pues han intentado recolectar o lo que uno coloquialmente llama hacer vacas para poder comprar estos insumos. Ellos mismos les ha tocado conseguir el dinero para poder medio aliviar la crisis tan terrible que viven, porque ellos mismos corren peligro. El Sí. mismo sindicato del IMPEC no tenía, los guardianes no tenían tapabocas, le tocó al sindicato del IMPEC hacer una rifa para poder comprar sus instrumentos. Bien, hablemos de otro punto que es uno que justamente tú tocabas hace un tiempo, que es la prohibición al ingreso de ayudas humanitarias.
¿Qué ha pasado con esto? ¿Desde cuándo, digamos, ustedes como fundación están intentando entrar estas ayudas? ¿Y cuál es el por qué? ¿Por qué no las dejan entrar? Bueno, te comento, aparte de eso, todo privado de la libertad tiene derecho a una encomienda mensual con sus Ok, útiles de aseo, sus cosas básicas. Les prohibieron entrar encomiendas durante 2 meses por el tema del COVID. Entonces, pero tampoco les prohibieron ni jabones, ni útiles de aseo de ninguna categoría. Hasta este mes les dejaron entrar por Servientrega. Se demoran 5 días supuestamente en desinfección y las ayudas humanitarias que llevábamos decían que no se podían ingresar por el tema del contagio. Hasta semana pasada dejaron entrar unas pinturas que llevamos porque unas chicas del Buen Pastor nos pidieron, querían hacer algo en su tiempo libre porque tampoco están haciendo nada, lo que te digo que afecta más su situación emocional y mental. Entonces hicimos una campaña muy bonita que fue que pintaron un patio, en un patio un poco complicado al Buen Pastor, y nos dejaron entrar eso después de 15 días. Y al patio ingresó después de 10 días por una supuesta desinfección, pero pues ya lo logramos hacer con tapabocas también y son cosas que están un poquito ya ellos soltando para que reciban esas ayudas porque el gobierno definitivamente no está haciendo nada por ellos. acá hablan de que a través de los comentarios que están llegando que hay ayudas con un mes de retraso, que nadie responde, que no están dejando entrar las ayudas humanitarias, que incluso las mismas familias de las personas de los privados de la libertad pues han realizado algunas donaciones al cuerpo de custodia y a los internos. Por aquí estaba llegando un comentario que se me acaba de perder, pero aquí está. Alonso lo hace, dice, los recursos para la prevención del COVID-19 no están llegando a las cárceles. Y bajo este comentario, quisiera formular la siguiente pregunta, Laura, y es entender qué está pasando con el dinero. Es decir, ¿quién es el encargado? ¿Qué ministerio es el encargado de dar ese dinero para infraestructura, cuidados, alimentación y demás a las cárceles del país? Y desde que sale de ese ministerio, ¿cuál es el paso a paso que ese dinero tiene que seguir para llegar a las cárceles colombianas? Bueno, eso todo es encargado el Ministerio de Justicia. Son los que dan el Ujú. presupuesto para todos los privados de la libertad. Un privado de la libertad está costándole al país aproximadamente 2 millones de pesos al mes. Es lo que cobra el IMPEC por cada privado de la libertad. Eh, en vista de que el IMPEC es una entidad pública privada, lo maneja una dependencia que se llama el USPEC. Son los encargados de manejar el presupuesto de los centros penitenciarios. Se han hecho vedurías, se han hecho vigilancias con el ISPEC, pero ellos no dan razón de los dineros. Siempre hay algún motivo del cual por qué falta el dinero. Lo que te comentaba, digamos, de la comida, de los insumos médicos, todo lo maneja el ISPEC. Las Ok, entidades con las que están vigiladas en este momento, porque las entidades que proveen los alimentos, como las entidades que proveen el tema médico, han sido investigadas durante por lo menos 15 procesos por malos tratos y siguen siendo contratadas por el USPEC y no tienen quien ujú. los vigile realmente. Se supondría que en este caso la Contraloría también tendría que vigilar esos dineros. ¿Y dónde está esa vigilancia? ¿Dónde está esa veeduría? El dinero no llega. Lo que yo te puedo decir, yo te puedo enviar las fotos de la comida, que no creo que cueste 2 millones de pesos al mes una comida que les dan, porque yo creo que los animales se están alimentando mejor. Pero no hay una veeduría del gobierno. Eso Ok, lo tendría que ver el Ministerio de Justicia. ok, entonces es el Ministerio de Justicia. Primero, disculpa, ¿nos podría repetir el nombre de cómo se llama la entidad? USPEC. Al USPEC, el USPEC. USPEC al IMPEC y el IMPEC a las cárceles. No, el Ministerio de Justicia, el IMPEC es una entidad público-privada, como te dije. Ajá, Entonces, ellos contratan con el USPEC. ok, El USPEC es el que se carga de todo el presupuesto carcelario, en bien. infraestructura, alimentación, medicamentos, en todo. Ujú. En el tema médico, ellos tienen convenio con el CISBEN, con Sí, una fondo previsor. La fondo previsora son los encargados de la salud de los internos, de los privados de la libertad. Los que no cuentan con EPS privado son encargados la fondo previsora, que también son a su vez cancelados por el USPEC. ok, bien, perfecto. Entonces, es importante sobre todo para las personas que hemos escuchado muchas noticias al respecto, que el año pasado también se empezó a conocer mucho de lo que pasaba en las cárceles del país debido a lo que sucedió con el IMPEC, debido al caso de Aida Merlano, pues se dejaron conocer muchas cosas que adentro pues no estaban tan bien. Y ahora,
con el fin de hacer una buena reflexión de lo que está pasando, Laura, hablemos de cuáles podrían ser las consecuencias o cómo ven ustedes el panorama si no se trata a tiempo o si no hay una reacción oportuna frente a lo que está pasando en las cárceles del país. Es decir, si el COVID-19 sigue aumentando y aumentando los contagiados y no hay una solución al respecto. Fatales. Lo que te digo, ya tanto el cuerpo de custodia como los privados de la libertad viven con miedo, viven con angustia y los resultados pueden ser, como te confirmaba anteriormente, es que los guardianes decían abrir las cárceles a los privados de la libertad y si no allá en fábricas de muerte, porque están muy angustiados. Para mucha gente es muy fácil juzgarlos, porque dicen merecen estar en una cárcel, cometieron un delito, pero son seres humanos que también tienen familia y también se angustian por su familia. Igualmente los mismos guardianes tienen su familia y también se preocupan por ellos. Entonces puede ser fatal en el caso de que el gobierno no tome medidas necesarias y correctivas en este momento como el sistema penal, porque simplemente pueden abrir los centros penitenciarios y que todo el mundo salga. Eso es lo que sucede, o que hayan muertes y masacres, porque las personas se cansan del maltrato también, y por más delitos o por más errores que hayan cometido, como vuelvo y te repito, son seres humanos y se cansan. Y van a empezar a ver lo que pasó el 21 de marzo en la cárcel Modelo, más masacres, más intentos de fuga, los mismos guardianes abriéndole las puertas, es muy complicado porque aparte tenemos más de 120.000 privados de la libertad en Colombia. Es un panorama muy difícil que incluso por aquí también están comentando, han llegado muchos comentarios a raíz de nuestra conversación, que desde lo sucedido en el mes de marzo en la cárcel de la Modelo, pues hay muchas cosas que no están bien y entre ellos son como útiles básicos de aseo que no tienen Sí, lo que y que lo no que han te llegado. comentaba, no les dejaban entrar en comienda y tampoco les dan útiles de aseo. Entonces, en qué condiciones vive un ser humano así? Y en la cárcel Modelo, donde tienen que dormir en el piso, tienen que dormir colgados de una hamaca. O sea, que el gobierno nacional, la población más olvidada son los privados de la libertad. Y vuelvo y te repito, no es que merezcan estar en un hotel de lujo, pero sí en condiciones dignas. Y esto lo haría si el sistema penal en Colombia fuera correctivo. O sea, acá no sancionamos a todo el mundo. Hay casos en que tú ves un señor que se robó hoy un caldo honor que lo condenaron a 4 años, pero una persona como un político, como Odebrecht, que se robaron 600.000 millones de pesos, le dieron una condena de 4 años y en la casa. O sea, ¿qué pasa con el sistema criminal penitenciario en Colombia? Hay que hacer un llamado a los jueces en Colombia a revisar caso por caso. Acá no hay un principio de oportunidad. Las personas, un delito por primera vez, tienen que tener un derecho a una. Fue un momento, no podemos juzgarlos, ninguno estuvimos en ese, pero fue un momento nomás. Entonces tendrían que tener en cuenta esas consideraciones. Una consideración que una persona que cometa un delito por primera vez que sea leve, que pague un servicio en la comunidad, que le pongan a barrer las calles, a enseñar, a educar, a prevenir, pero acá todo es cárcel, cárcel. Entonces hace que el hacinamiento crezca, que el resentimiento en las personas crezca y que se vuelva una fábrica criminal. Eso es lo que hacemos. En Colombia en este momento no existe la pena de muerte, pero estamos matando a los privados de la libertad con el COVID, sin darles un adecuado tratamiento. Estamos matándolos. Y eso lo ha visto, lo estamos denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en el resto del mundo han hecho escarcelaciones, han hecho rebajas de pena, han tratado de buscar las maneras, como te digo, con un decreto que expidieron que no sirvió para absolutamente nada, han salido 55 personas y eso salió hace ya un mes. Laura, en este punto, y incluso para seguir aterrizando mucho mejor todos los problemas que hemos venido hablando y que hemos venido resaltando, hablemos del caso puntual de la cárcel en Villavicencio, de lo que está sucediendo en Villavicencio. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó en Villavicencio? ¿Por qué todo esto se salió de control a este punto en donde todos los días es noticia, en donde cada vez hay más infectados? Porque lo vieron muy, o sea, tú, una persona privada de libertad ve eso como lejano, ¿no? Eso está pasando en el mundo exterior porque la cárcel es una ciudad dentro de otra ciudad, dentro de un país. Ellos lo tomaron muy olímpico, según fuentes informativas nos dicen que unos guardianes se salieron del centro penitenciario cuando no podían salirse y fueron los que llevaron el COVID al centro. Lo vieron como que no había ningún tipo de inconveniente, ningún problema y empezaron la infección con una persona mayor de 85 años que fue el primer muerto, que fue que se murió después de que le dieron la domiciliaria, tristemente.
y a partir de eso no tomaron las medidas correctivas necesarias, no hicieron las pruebas están empezando a hacer la semana pasada, eso pasó hace un mes. Lo que te decía ahorita, hay 866 personas infectadas en solo Villavicencio, solo en el centro penitenciario de Villavicencio, y están mezclados todos con todos. Ayer en las noticias salió que se estaban cambiando los tapabocas a los internos para ver si así enfermaban y les podían dar una posible libertad, pero entonces, ¿qué pasa? Sí. Entonces el sistema mental y psicológico que ya los tiene tan mal, ¿sí me entiendes? Porque no tienen la adecuada, el condicionamiento adecuado, ¿me entiendes? Ni la adecuada atención, porque son animales, son tratados como animales. Es muy complicado. Sacaron un auto de la Corte Constitucional, el auto 157 del 2020, precisamente solo enfocado en la cárcel de Villavicencio, solicitándole al director de la cárcel. El departamento de jurídica en las cárceles son los que tienen que llevar como las cartillas biográficas, decir, mire, esta persona puede acceder al beneficio, ni siquiera los han enviado. Están solicitando con manera urgente porque tiene que ya hacer un desacinamiento, ¿no? Hay mucha gente presa. Hay mucha gente, ahorita le dieron la libertad a otro, me llamó un muchacho de Villavicencio precisamente en el momento en que se nos cortó la llamada y lo dejaron salir sin ningún procedimiento, sin Ok, ningún o sea, procedimiento. en este momento les están dando casa por cárcel sin algún examen de COVID. Él salió por pena cumplida, Ok. no lo podrían tener, lo tuvieron secuestrado 3 días porque la pena cumplida la cumplió el 11 de mayo y salió hasta hoy 14 de mayo. Pero según el decreto, tiene que cumplir con unos requisitos de aislamiento, tiene que estar Ujú. 14 días aislado para que así mismo pueda reinsertarse a la sociedad, no lo hicieron. Y salió ahorita y me decía, y salí normal, o sea, no tuve ningún inconveniente. Entonces empieza a propagarse más y el gobierno no está tomando ningún tipo de medida acerca de esto. Era momento Bueno, en ¿qué que los proponen? contagiados estuvieran separados. Claro, sin duda. Laura, ¿qué proponen ustedes para toda esta crisis de salud? Es decir, más allá de este contexto que ya hemos hecho, en donde es evidente que todo el sistema carcelario del país está presentando una crisis que desde el año pasado se viene hablando al respecto y que ha sido mucho más evidente a raíz de la llegada del COVID-19. ¿Cuál es esa propuesta que ustedes plantean como fundación que tiene como objetivo defender los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad? Nosotros nos enfocamos más en la prevención de los delitos, en el fortalecimiento de comunidades vulnerables, en el establecimiento de alternativas a la prisión, como vuelvo y te digo, en herramientas de trabajo para que no, la tasa de reinserción en Colombia está en un 20%. Ujú. Entonces, en herramientas de trabajo para que las personas no vuelvan a reincidir, en darles una herramienta para que desde sus casas puedan trabajar cuando tienen una condición como es la domiciliaria. Proponemos que acepten las ayudas también el IMPEC, acepte las ayudas que se están brindando externamente y que busquen una manera para mejorar la calidad de vida de los privados de la libertad. Eso es como nuestra propuesta. Es muy complicado porque te digo, son 120.000 internos los que hay en Colombia. Pero si le hacemos el llamado nacional que amplíen el decreto 546, que permitan que más personas con agilidad estén en su casa y que los jueces de ejecución y penas también tengan en cuenta eso, porque es otra situación. Hay una persona que puede cumplir ya su tiempo para estar en libertad, pero el juez de ejecución y penas dice, no me basta con que haya pagado una condena de 5 años, haya pagado 3, sino tiene que estar los 5 en una cárcel. ¿Será que así va a volver a redimir a la víctima? Si hubo víctima, ¿será que así él va a ser una mejor persona estando 5 años y no 3 lejos de su familia? Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría del mundo lo que nos ha demostrado que hayan tasas de reinserción menores es el encuentro con su familia. Ahora llevan los presos 3 meses sin ver a su familia. Claro, a raíz de la llegada del COVID-19, pues una de las primeras medidas que se tomó fue cerrar totalmente las visitas en las Pero cárceles, debería la prohibirlas. tecnología es amplia, lo estamos Sí, viviendo en este momento. Tendrían que tener ya un sistema donde todos los internos tengan el derecho a tener una llamada por lo menos virtual con su familia, aunque sea de 20 minutos, porque esa parte efectiva hace mucha falta en un periodo de libertad y mucho menos más en este momento, cuando quieren saber cómo están. Y que una llamada en un centro penitenciario es supremamente costosa a a lo que es comparado acá en la calle. Una llamada de un teléfono celular a un teléfono celular en un centro penitenciario está en 400 pesos. O sea, podría hablar 2 minutos porque
no todo el mundo tiene la misma posibilidad económica. Sin duda, pues Laura, gracias por aceptar esta invitación de Radiónica, por dejarnos conocer esta preocupante situación que se está viviendo al interior de las cárceles del país con la llegada del COVID-19 que ha empeorado, por supuesto, muchísimo más toda esta gran crisis que ya se venía presentando y que poco a poco se estaba conociendo. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes los invito a seguir a la Fundación Retorno a la Libertad y cualquier ayuda es bien recibida. Claro que sí, todas las personas que están conectadas, pues ahí dejamos esa invitación. Ella era Laura Perdomo, que es coordinadora jurídica de la Fundación Retorno a la Libertad y que hoy nos estaba acompañando en este chévere pensar en voz alta para conocer qué es lo que está pasando al interior de las cárceles del país. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana con un taller, con un nuevo tema. Recuerden que los viernes son talleres y mañana vamos a tener un taller muy interesante en el que vamos a estar haciendo una huerta en casa. Por si se quieren unir, los esperamos a las 11 de la mañana aquí en Radiónica para que puedan todos ustedes hacer parte de este taller. El tema del día de hoy, recuerden que queda guardado en las historias de Radiónica para que ustedes puedan consultarlo, volverlo a ver, si quieren compartirlo por las próximas 24 horas, pues va a estar disponible. Un abrazo para todos, gracias por la conexión y nos encontramos otra vez mañana a las 11 de la mañana para que hagamos un taller bien interesante sobre cómo realizar una huerta en casa. Un abrazo para todos, chao.